Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. Hoy en día, hacer aproximaciones de cuáles podrían ser las tendencias políticas sobre la base de estas encuestas primeras que vamos observando, difícilmente puede tener una perspectiva de concretarse en el 2025, porque no están los elementos suficientes todavía, ni definidos ni presentes. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Quién puede ser el candidato de la derecha? ¿Quién puede ser? De pronto dan la gran sorpresa con un candidato o con una candidata. De pronto este desangramiento al cual hoy estamos asistiendo en el tema del movimiento al socialismo deja extenuados y absolutamente vulnerable a quien emerja como ganador de esa disputa interna. Y al estar vulnerable significa que no tiene la fuerza y el aliento suficiente para enfrentar ya el proceso siguiente. Y que pudiese emerger, esto yo ya lo he mencionado muchas veces, este es el riesgo que se tiene, que pudiese emerger dentro del mismo espectro o del abanico de la izquierda y del progresismo en Bolivia, una candidatura que pueda tomar de aquí y de allá votos, porque necesariamente es muy importante que para la gobernabilidad del 2025 el siguiente presidente o presidenta tenga posibilidades de sentarse a hablar con los sectores que se pueden movilizar. Entonces, si estos, estoy poniendo muy pocos elementos, hoy en día no están definidos, es complejo poder hacer una prospectiva de hacia dónde van las encuestas y qué es lo que va a suceder allá. Hay ansiedades, por supuesto, de saber qué va a suceder con el movimiento al socialismo, con el bloque social y popular. ¿Por qué hay ansiedades? Hoy es la centralidad de la noticia, el MAS, las disputas internas. Y la centralidad está ganada porque hay una ansia desesperada de la corporación mediática de poder encontrar finalmente el punto de quiebre y el punto final del ciclo del bloque social y popular. Entonces, por supuesto que esto está mucho más amplificado en los medios de comunicación. Una opinión no es una sentencia, y en esta opinión ninguno de estos abogados les va a decir cuál es el párrafo, cuál es la línea de la sentencia que inhabilita a Evo Morales para ser candidato del 2025. Yo los invito muy cordialmente, voy a debatir con ellos el día que me muestren cuál es el párrafo donde se señala que Evo Morales está impedido de ser candidato a la presidencia del 2025. No existe esa información. Y esa información que Tuto Quiroga dice y afirma es otra más de las falacias y de las mentiras que tiene la oposición boliviana. Acá tenemos que hablar sobre la opinión consultiva y sobre su texto, no sobre lo que quieren, no sobre lo que sienten, no sobre lo que es su deseo. Su deseo siempre ha sido que el movimiento al socialismo no participe de elecciones. Su deseo siempre ha sido que Evo Morales no sea candidato, y por eso han buscado inhabilitar la personería jurídica del movimiento al socialismo. Este tema tiene que analizarlo el Tribunal Constitucional. Tiene que haber un diálogo interjurisdiccional entre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, y tienen que darnos la certeza a los bolivianos sobre ese punto. O sea, ¿no está claro? Para mí está muy claro, pero tiene que hablar el Tribunal Constitucional, no el Ministro de Justicia. La determinación entre la sentencia 84 y la opinión consultiva de la Corte, el único que puede definir su alcance en Bolivia es el Tribunal Constitucional. Y no es un tema que esté pendiente de que alguien lleve el caso al Tribunal Constitucional. Lo han planteado diferentes grupos y diferentes acciones. El Tribunal tiene entre sus pendientes el determinar si la 84-2017 está vigente o la opinión consultiva de la Corte. No es apropiado hablar por el Tribunal. El Tribunal tiene que dar una sentencia en algún momento sobre esta temática, y es lo que aclarará la lectura que tienes o la lectura inicial que preguntas. Cuando la Constitución dice reelección por única vez, habla de que es como en Estados Unidos o México, con Obama, nunca más, o si después de un periodo quedas habilitado. Ese tema para la Corte Interamericana es inaceptable en un sistema democrático, y Bolivia ha suscrito la Carta Democrática Interamericana. Quien tiene que hablar en este punto es el Tribunal Constitucional. Exhorto siempre al Tribunal Constitucional a que se pronuncie. Ellos tienen en este momento una responsabilidad histórica con el país. Tiene más de 5,000 casos pendientes.
hay una sala específicamente que está muy demorada, pero no pueden irse de sus funciones que terminan el 31 de diciembre sin responder a las preguntas constitucionales que el país les ha hecho. Mira, gringo, yo no le he escuchado nunca al presidente en ninguna de las reuniones ni las conversaciones que tenemos, ni presenciales, ni vía telefónica, ni en momentos de mayor tranquilidad y también conversación respecto del país o de la cotidianeidad política, etcétera. No le he escuchado una sola vez referirse al expresidente Evo Morales y las posibilidades de su candidatura. Te lo digo como te lo estoy mencionando, no lo he escuchado. Cada persona es dueña y es esclava de sus propias palabras. Si hay que debatir con mucha gente, como dijo, pues el ministro lo puede explicar acá también, sentado, y decirte cambié, no cambié de posición, etcétera. Eso es convocando a la persona que ha hecho esas declaraciones. El vocero no es traductor de ningún ministro, por supuesto. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿han calculado bien, gringo? Eso ni siquiera se considera. No lo hemos hablado con el presidente. Y no creería yo que el presidente ande hablando eso con nadie. Ni con su ministro de Justicia. No. Habría que preguntarle al ministro de Justicia si estas palabras que señala y que ha dicho las ha conversado con el presidente. Pero debiera ser así o no, Jorge. Es decir, salvo que tenga vuelo propio y decida él por su cuenta qué se hace. No necesariamente, gringo, no necesariamente, porque hoy en día hay una dinámica y también hay una vorágine informativa, comunicacional, de requerimientos desde los medios de comunicación, que no todo lo que tú vas, mencionas y hablas, lo conversas con el presidente. Hay un marco y un espectro en el cual te puedes mover y que va dentro de lo que puede ser la línea de gestión gubernamental. Ahora también hay un conjunto de elementos donde tú das unas apreciaciones. Yo trato siempre de mencionar y tener el cuidado de decir estoy dando un criterio personal, aquí también lo he hecho contigo muchas veces cuando me refiero a algunos temas, porque esto no va dentro de la línea estricta de lo que se ha conversado o de lo que refiere a lo que refiere la gestión gubernamental. Entonces ahí el ministro puede explicar sin lugar a dudas, es de fácil acceso, a qué puntualmente está haciendo referencia. Lo que sí está claro es que es un tema al cual le están echando mucho fuego para que sea también el elemento discordante en la vida interna del movimiento socialismo. Yo lo que aconsejaría es que pudiesen establecer a los dos liderazgos que hoy están en aparente disputa, que pudiesen buscar unas formas de construcción de saberse relacionar entre ambos, definiendo 3, 4, 5 referencias muy claras de cómo se va a elegir la candidatura del Bloque Social y Popular en el país. Y que a partir de ese consenso logrado entre las dos personas, sin intermediarios, sin asesores, sin entornos, a partir de aquello que puedan construir una opción de fortaleza. Y después, en función de ese resultado, que gane el que mejores posibilidades tiene o tenga. De acuerdo. Mi consejo iría por esa vía. Mi consejo no iría por la vía como ocurrió el año 64, que alguien le aconsejó al doctor Víctor Paz Estenssoro de que era oportuno, por un sinfín de argumentos, que después la historia mostró que eran argumentos errados y equivocados, que podía ir por el no respeto del acuerdo de alternabilidad que tenía con la otra dirigencia, con Guevara, por ejemplo, y que pueda reelegirse. Entonces Paz Estenssoro, a pesar de que ya había una animadversión en el ejército, en las Fuerzas Armadas, creyó que llevando a un militar popular en su fórmula, pues garantizaba la lealtad de las Fuerzas Armadas. El militar era René Barrientos Ortuño. Lo llevó a René Barrientos Ortuño, ganaron la elección
Y la lealtad a René Barrientos Ortuño le duró agosto, septiembre, octubre, hasta el 4 de noviembre del año, el golpe de Estado, 64, y se acabó la historia. Y se acabó la Revolución Nacional. Y no fueron Paz Estenssoro ni Lechín los grandes perjudicados. Los grandes perjudicados fueron los sectores populares que tuvieron que quedar sometidos y subyugados nuevamente al capital extranjero, a las fuerzas conservadoras, a los gobiernos autoritarios y dictatoriales y gobiernos de facto, y ese invierno duró 18 años, gringo. 18 años. Entonces, si mi consejo les valiera tanto al expresidente como al actual presidente, pues yo señalaría de que construyan una relación entre los dos, definiendo con 3 o 4 elementos que regule esa relación para lograr la mejor candidatura, que sea una candidatura de fuerza, de buena posición ante los sectores que se están frotando las manos, ante los sectores reaccionarios del país. También, donde, yo me acuerdo lo que te dije, gringo, donde vive y donde mora la grandeza. La grandeza es, gringo, dejar de lado ciertos orgullos y tomar la decisión de decir, pues yo puedo ser. Porque ese gesto ante la población, políticamente, se puede capitalizar muy bien. Entonces ya cada persona sabe en su fuero más interno y midiendo todas sus posibilidades y fuerzas reales, si está o no está dispuesto a dar el paso. ¿Hacia dónde han conducido los orgullos en la vida? El doctor Paz, que ya no se hablaba en el tiempo final con el doctor Siles, que se odiaban entre ambos, y mira lo que habían construido, y las diferencias con el doctor Walter Guevara. Entonces, ¿a dónde los condujo todo aquello? 18 años de dictaduras y de gobiernos militares, gringo. Horrible. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.